Hola, soy Rodolfo y estoy en el sur de Costa Rica, navegando por el majestuoso río Sierpe. Por esta fuente de vida, cargada de manglares y de fauna diversa, me dirijo a uno de los 4 sitios cacicales con esferas de piedra declarados en el 2014 por la UNESCO Patrimonio Mundial. Conozcamos Finca 6. El Diquís es un gran delta. Los ríos Sierpe y Térraba arrastran en su camino materiales naturales llamados sedimentos hasta su desembocadura en el mar, conformando una amplia llanura aluvial. Aquí la naturaleza se manifiesta exuberante, con miles de animales y plantas que me dan su particular bienvenida. La UNESCO declaró que los 4 sitios cacicales con esferas de piedra son de valor universal excepcional. Esto quiere decir que son importantes no solo para Costa Rica, sino para el mundo entero. Finca 6 recibe su nombre de las plantaciones bananeras que se extendieron a lo largo de esta zona. Fue la principal actividad económica durante el siglo XX hasta los años 80. Todavía se puede apreciar la arquitectura tradicional que dejó la compañía bananera. Sin embargo, la época que hoy más nos interesa conocer es la que Finca 6 vivió antes de la llegada de los españoles. Me refiero sobre todo al periodo en el que se hicieron las esferas entre los años 300 y 1500. Los sitios arqueológicos del delta del Diquís son asentamientos humanos de la época precolombina. A su cargo, el gran jefe, el cacique, dominaba a otros pueblos y comunidades. Por eso se llamaban cacicazgos. Todo eso lo vamos a ver aquí, en Finca 6. Empezamos con el museo, que ya Carlos me debe estar esperando. En el interior del museo, aprendo sobre el delta del Diquís y su riqueza cultural y natural a través de los carteles explicativos. Y ya veo las primeras esferas. En los sitios arqueológicos se han encontrado objetos de cerámica junto a elementos decorativos, herramientas de piedra y esculturas. La naturaleza era sagrada para las primeras poblaciones del delta y plasmaron esa riqueza en su arte. En los animales apreciaban cualidades físicas, pero también significados mitológicos y otros valores, como el poder, la fertilidad o la vida más allá de la muerte. Otras piezas fueron utilizadas en rituales. Esta figura, llamada de espiga, está hecha con material de caliza. Se llama así por la pieza que incorpora en su base, llamada espiga, la cual facilita su colocación vertical. Carlos es educador del museo y me da más detalles sobre esta figura y otras piezas que aquí se exhiben. Carlos, Hola Rodolfo. qué impresionante esta figura. Contame un poquito de ella. Mira Rodolfo, esta es una escultura de espiga y junto con las esferas de piedra son una de las esculturas típicas del sur de Costa Rica. ¿Y solo este tipo de figuras están junto a las esferas? Se han encontrado otro tipo de esculturas, pero las esculturas de espiga se han identificado asociadas a esferas de piedra. La mayoría son representaciones de este tipo, ¿verdad? De humanos, pero algunas tienen representaciones de animales o combinan las dos, felinos, serpientes, entre otras. Es fácil imaginarse cómo fue Finca 6 en aquella época.
gracias a una bonita maqueta. Se puede apreciar cómo fueron las casas principales y cómo se colocaron las esferas. Carlos, aquí tenemos objetos de cada uno de los sitios cacicales declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO. Contame un poquito qué es lo que hay aquí. Bueno, Rodolfo, aquí lo que vemos son algunos objetos que fueron hechos con piedra y algunos cerámicos, ¿verdad?, que fueron hechos con barro. ¿Y estos que son de barro, de dónde son y qué características tienen? Sí, bueno, estos son del sitio Finca 6 y como ves tienen decoraciones muy particulares, muy especiales. Estos están decorados con policromía. Policromía es muchos colores, significa. Correcto, es el uso de muchos colores. ¿Y tiene algún otro elemento ese tipo de cerámica? Sí, si vos ves, tiene diseños lineales, geométricos. ¿Y estos otros de piedra son del mismo lugar? No, estos son del sitio Grijalba y son fragmentos de un metate que tenía forma de felino o de jaguar. ¿El metate qué es? El metate era un artefacto que se usaba para preparar y procesar alimentos. Como moler maíz. Como moler maíz o algunos tubérculos. ¿Y aquellas otras que están allá? Estos de acá son del sitio Batambal y son un fragmento o dos fragmentos de una escultura de espiga más pequeñita, parecidos a la que vemos en la otra sala, y una esfera. ¿Y ese objeto oscuro es del mismo sitio? No, este es del sitio del silencio y es una herramienta que se usó para la elaboración de esferas. ¿Con eso hacían las esferas? Correcto, tomaban el objeto y comenzaban a tallar la piedra hasta darle su forma circular y esférica. Aunque el Museo de Finca 6 no cuenta con piezas de oro, se han encontrado muchas de ellas en el delta del Diquís, algunas de las cuales están expuestas en el Museo Nacional en San José y en otros centros de exhibición, como el Museo del Oro. Son joyas de gran belleza, usadas como adornos personales y representación de los mitos de las poblaciones precolombinas. Después de conocer el museo, me adentro en los senderos de Finca 6, en medio de la vegetación y de sonidos de aves que curiosean sobre mi presencia. Caminar por aquí es viajar al pasado de las comunidades indígenas. Por estos caminos discurrieron aquellos hombres y mujeres que contribuyeron tanto a forjar nuestra identidad. Ya estoy en el área de los montículos. Aquí podemos darnos una idea de cómo se veía esta aldea. Se cree que había casas cónicas en forma de ranchos que representaban la espiritualidad y la forma de ver el mundo de las sociedades cacicales. Las investigaciones arqueológicas han permitido demostrar que las casas fueron de gran tamaño. La más grande tuvo 30 metros de diámetro y se asentaba en un muro de 13 hileras de piedra cuidadosamente colocadas sin ningún tipo de argamasa o cemento. Se han encontrado esferas en varios puntos, algunas en lo que fue la rampa de entrada a las viviendas. Las investigaciones siguen en marcha para identificar otros significados y usos de estas piedras. Voy a conversar sobre ello con el experto Francisco Corrales. Hola Francisco. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, aprendiendo muchísimo sobre las esferas. ¿Sabemos qué significaban? Bueno, es difícil saberlo porque desafortunadamente no se mantuvieron leyendas o relatos o cuentos sobre ellas por parte de los grupos indígenas y los europeos cuando llegaron no las vieron y no hablaron sobre ellas. Y eso ha dado campo a que se propongan algunas ideas que son difíciles de realmente confirmar.
como por ejemplo que representen la luna o que son representaciones de huevos de tortuga o de araña o hasta de gotas de agua sobre la hoja del tiquisque o la malanga. Entonces es difícil, pero pensamos que una posibilidad puede ser que representaban las piedras redondeadas que arrastra el río Terra, que por la distancia que recorren y el choque entre sí se van redondeando, y que estos artesanos que eran muy hábiles con la piedra las imitaran y las fueran convirtiendo en el elemento distintivo de la comunidad, lo que los representaba a ellos, lo que los distinguía de otros grupos. Pero eso es lo que sabemos hasta el momento. ¿Y sabemos para qué las usaban? Eso sí lo sabemos mucho mejor gracias a las investigaciones arqueológicas que hemos realizado en los últimos años. Las hemos encontrado, por ejemplo, frente a las casas de las personas más importantes de la comunidad, que estaban sobre muros y sobre espacios elevados, y las rampas de acceso tenían en el inicio a ambos lados esferas, como ahora que se ponen leones frente a las casas importantes. También grupos de ellas en diferentes arreglos en la parte central de un asentamiento, tal vez relacionado con actividades públicas o con la observación del movimiento de los astros en algún momento. Eso todavía no lo sabemos. Y hemos encontrado esferas pequeñas junto con fragmentos de esculturas en espacios más cerrados, más circunscritos, que eran como de acceso solo a ciertas personas. Y eso nos da también una idea de los diferentes usos, o a veces en áreas alejadas del poblado. Entonces hemos visto que realmente se usaban en diferentes contextos dependiendo del momento o del grupo particular que las usó. Francisco, ¿y hacia dónde van las investigaciones? Bueno, nos hemos enfocado más en entender a la sociedad que las produjo en sus diferentes aspectos. Por ejemplo, cómo se ubicaban en el paisaje, qué comían, qué recursos que utilizaban del bosque, del manglar, del mar, la organización social, cómo era la relación entre ellos, el comercio o intercambio con otros grupos, y también aspectos artísticos o simbólicos en los cuales participan las esferas. Pues yo voy a seguir visitando el sitio. Chao. Fantástico. Chao, hasta luego. Hasta el momento, el Museo Nacional ha registrado el hallazgo de más de 300 esferas procedentes de la zona sur de Costa Rica. Las hay de muchísimos tamaños, desde pequeñas, como bolas de tenis, hasta grandes, de más de 2,5 metros de diámetro. El peso también varía, desde muy poquitos kilos hasta cerca de 25 toneladas. Las esferas están hechas de varios tipos de roca, como el gabro o la granodiorita, que son materiales duros. También las hay de otros más blandos como calizas y areniscas. Aquí, en Finca 6, se mantienen enterradas, porque es un lugar con muchos sedimentos que arrastran los ríos y con el paso de los años las fueron tapando. Pero en ocasiones, los arqueólogos las desentierran para realizar trabajos de restauración, y entonces podemos apreciar toda su belleza y esplendor. En Finca 6 también permanecen las estructuras por donde la compañía bananera acarreaba los racimos de fruta. Todavía los agricultores de las fincas cercanas utilizan este cablevía. Fue la compañía la que encontró las primeras esferas allá por los años 30, al preparar el terreno para las plantaciones. Muchas piedras entonces fueron maltratadas o llevadas a otros lugares, sin apreciar su verdadero valor cultural. Carlos, ¿dónde es que estamos? Estamos en el sector de esferas peregrinas, que son esferas que fueron sacadas de sus sitios originales en alguna época de la historia y que el Museo Nacional ha venido recuperando, y las volvimos a traer a su zona y las pusimos en este sitio acá para que los visitantes las disfruten. Claro, porque cuando descubrieron las esferas, se las llevaron a San José y a otros sitios y los pusieron en edificios públicos y en casas importantes, ¿cierto? Correcto. Y la idea del Museo Nacional es traerlas de vuelta, ¿verdad? Porque este es su lugar de origen, el Delta del Diquís, es su zona original,
Y recordar, ¿verdad?, que las esferas son un símbolo nacional y que acá los turistas las pueden disfrutar siempre, ¿verdad?, respetando estos objetos, no tocándolas, no subiéndose sobre ellas, teniendo un respeto, ¿verdad?, que se merece como objeto precolombino y como símbolo patrio de Costa Rica. Bellas imágenes nos ofrece la naturaleza. ¿Qué secretos esconderán estas esferas que todavía Finca 6 conserva alineadas en su posición original en algunos puntos? 2 veces al año, el sol quiere unirse a ellas y su brillo emerge al final de esa línea que forman las piedras semienterradas. Me gusta pensar en aquellas culturas precolombinas que quizás vieron en las esferas una relación directa con los astros, cuyo movimiento observaban de día y de noche. Aquí, en Finca 6, me doy cuenta de que las esferas de piedra siguen guardando un equilibrio perfecto con la naturaleza y el cosmos. Los saludo desde Palmar Sur, desde la antigua locomotora de vapor llamada La 84. Esta locomotora es todo un símbolo de la época de la compañía bananera que trabajó aquí hasta los años 80. Los habitantes de este lugar la llaman la máquina negra. Fueron precisamente los trabajadores de la compañía quienes, al deforestar toda la zona para plantar el banano, encontraron las famosas esferas de piedra. Me acompañan a conocer la esfera más grande que se ha encontrado hasta el momento. Está cerca de acá, en un lugar llamado El Silencio, uno de los 4 sitios cacicales con esferas de piedra declarados en el 2014 por la UNESCO Patrimonio Mundial. ¡Vamos! El Silencio hace honor a su nombre. Al llegar solo escucho los rumores del bosque y las aves que sobrevuelan este paraje de naturaleza desbordante. Me adentro en un camino rodeado de un sinfín de árboles, entre los que destacan ejemplares de teca y melina. El Silencio está situado cerca del río Térraba. Los arqueólogos han investigado el lugar y creen que allí hubo un poblado de hasta 20 hectáreas de extensión. Y en las afueras del mismo, la Gran Esfera. La ubicación de la esfera, al pie de la montaña y alejada de la aldea, podría estar relacionada con ceremonias y diversos rituales.
Es impresionante estar al lado de esta esfera que mide 2 metros con 66 centímetros de diámetro y pesa 26 toneladas. Está hecha de un tipo de piedra llamada grano de orita. Carlos, entonces estamos ante la esfera más grande que se ha encontrado. ¿Cómo la hicieron tan perfecta? Pues mira, Rodolfo, nuestros antepasados con herramientas de piedra fueron tallando, picando y puliendo hasta darle forma, una forma que les permitiera moverla. ¿Y la trajeron así acabada o cómo la trajeron? No, ellos hicieron una forma, ¿verdad?, que les permitió moverla desde la cantera que está cerca de este sitio de acá para transportarla. Ya en su sitio final, en este punto de acá, ellos terminaron, ¿verdad?, igual con las mismas herramientas, de darle la forma y el acabado final. En los últimos años, la esfera ha sido objeto de importantes trabajos de restauración, porque el paso del tiempo y otros factores como los incendios forestales habían provocado un gran deterioro en su estructura. También se ha restaurado el camino empedrado que asoma frente a la esfera, el cual mide 12 metros de largo por 2 de ancho. Los expertos lo mantienen enterrado para protegerlo de posibles daños, especialmente en época lluviosa. Aprendamos más acerca de este importante trabajo de conservación. La esfera del sitio del silencio implicó diferentes tipos de restauraciones. Se utilizó una reintegración que consiste en todos esos fragmentos que se habían caído, volverlos a colocar a ese lugar original. Entonces esos fragmentos se colocaron con una pasta de cal y arena, ¿verdad? Y posteriormente se rellenaron con esta pasta y se fueron coloreando igual a la textura y el color de la superficie. Y en otros sectores se hizo una integración que corresponde a la colocación de pasta de cal y arena, pero eso sí en lugares de prioridad, ¿verdad?, en áreas muy vulnerables, porque aunque la esfera, digamos, en su momento original era redonda, la intención de la restauración no necesariamente es volver a su original, porque es importante respetar la historia del objeto, ¿verdad? La historia de todos esos deterioros que se han ido generando, los respetamos como un criterio de conservación o de restauración que hemos implementado en el proyecto. Aledaño a la esfera, ¿verdad?, hacia el sector este de la esfera del silencio, se encuentra un empedrado de 12 metros de largo. El proceso consistió en colocar cal, arena y arcilla como una pasta intermedia entre esas piedras, ¿verdad? Luego se pigmentó y en algunos casos habían espacios vacíos, ¿verdad? Entonces se colocaron piedras del río y alrededor se le ponía piedra cuarta para que visualmente se observara cuál piedra fue reintegrada. Algunos dicen que las esferas hablan con uno, pero cada quien tiene su forma de pensar y de creer, ¿verdad? A nosotros nos gusta chinearlas, ¿verdad? Entonces tal vez es nuestra forma de hablar con ellas, no con palabras, sino con pensamientos. Las esferas creo que sí agradecen la restauración porque en el tiempo se ven felices y contentos de esa nueva estética que llegan a adquirir. En el silencio se han encontrado diversos materiales, restos de cerámica, fragmentos de metates, con adornos en forma de cabezas pequeñas, dibujos o glifos y piedras de río toscamente trabajadas, como esta, a la que le hicieron unas perforaciones básicas en forma de ojos, boca y un tocado, para simular una figura humana. Además, junto a estos elementos, las herramientas con las que moldearon la piedra hasta convertirla en esfera.
¿Qué otros significados pudieran tener esferas como esta? Voy a ver qué dice doña Margarita Lázaro. Ella es portadora de tradición de la comunidad indígena de Boruca, no muy lejos de aquí. Mujeres como ella llaman mamitas a las esferas. Ellos creaban, morén, morén, estoy saludando en lengua materna, ¿cómo estás? Muy contenta de estar hoy aquí, trabajando lo que mi abuelita, mis bisabuelos, mis raíces frondosas me enseñaron. Mamita es algo, una palabra con cariño, porque es mi tatarabuela, mi bisabuela, mi abuela y toda una gran trascendencia que me trae la palabra mamita. Y por eso es que seguro a las esferas le llamamos mamita con ese amor, con ese respeto por la gran trascendencia que trae este trabajo, estas piezas tan valiosas. Se le decía mamita por ese poder, de esa grandeza, esa fortaleza que había en las manos de las mujeres, que las mujeres siempre se ha sido luchadora, ha sido como esa madre valienta, defensora de esas raíces. Es un valor muy grande para todos los pueblos y que hoy en día es un reto muy grande para todas las mujeres, para todos los hermanos indígenas, de poder mantener estas raíces vivas, frondosas, llenas de abono, que el abono es el amor y la cultura. Eso es lo que mi abuela me enseñó, que es cultura, el amor, el respeto y la enseñanza a los demás de estas cositas que humildemente ellas nos enseñaron. Es tan hermoso sentir cómo las poblaciones del lugar se apropian de su cultura y nos transmiten sus enseñanzas. Disfrutemos y aprendamos de este maravilloso patrimonio cultural que es nuestro y de toda la tierra. Y cuidémoslo, a él y a la naturaleza que lo alberga. El puente sobre el río Térraba, todo un símbolo para las comunidades de Palmar Norte y Palmar Sur. Un emblema de la apasionante historia de esta región del sur de Costa Rica. Les cuento un secreto. Estoy en Batambal, uno de los 4 sitios cacicales que tienen esferas de piedra y que fueron declarados en el 2014 Patrimonio Mundial. ¿Me acompañan a conocerlo? Batambal es un lugar de 4 hectáreas de extensión. Está situado en lo alto de una colina, desde donde podemos contemplar una vista majestuosa. Podemos divisar todo el delta del Diquís hasta el mar, el Océano Pacífico. Además, el cañón del río Térraba, los manglares del río Sierpe y al otro lado, la serranía de Osa y sus montañas. Batambal está considerado un sitio estratégico para las sociedades precolombinas. Al principio pudo ser una aldea, pero ante todo se caracteriza por ser un lugar en el que se realizaban actividades especiales, tal vez de tipo ceremonial, sobre todo a partir del año 800 después de Cristo. Es probable que los indígenas de las aldeas de la planicie del delta del Diquís llegaran hasta aquí y se reunieran para realizar sus ceremonias.
Hola Francisco. Hola, ¿qué tal? Muy bien, tengo una pregunta. ¿Por qué los arqueólogos piensan que Batambal pudo haber sido un centro ceremonial? Este lugar es bastante particular con respecto a los demás sitios que conocemos en la región. Está sobre una loma, tiene una serie de estructuras que son diferentes, hay estructuras rectangulares, además crea una especie de plaza en este lugar y hemos encontrado esferas de piedra, muchas de ellas pequeñitas, y también esculturas en forma de animales y de personas. Y muchas de estas esculturas están quebradas o solamente hay un fragmento que fue traído de otro lugar. Entonces pensamos de que la gente que vivía en las aldeas cerca del río subían hasta acá a hacer sus ceremonias. Francisco, ¿y cómo creen ustedes que eran esas ceremonias? Bueno, tenemos que imaginarnos un espacio con elementos apropiados alrededor de las esferas y habría música, habría bailes, habría comida, habría bebida y por supuesto toda una serie de actividades ceremoniales, tal vez relacionadas con los dioses que ellos pudieran tener o con algún momento o actividad particular del año. De esa manera ellos se reunían en esta parte alta, podían admirar el paisaje y si era de noche también ver los astros en ese momento, la luna, las estrellas y presidiendo todo eso las figuras más importantes, ya fuera el cacique o el jefe o lo que llamamos el chamán, que es la persona encargada de las actividades religiosas y también algunas actividades importantes en el año o cosas que aún no sabemos que ellos hacían en ese momento, pero que eran fundamentales para la vida de ellos. Lindísimo, muchísimas gracias Francisco por ayudarnos a imaginar. Actualmente en Batambal hay varias esferas. Algunas permanecen resquebrajadas o deterioradas, lo que me lleva a pensar en alguna historia imaginada. Voy a contar una, y la voy a ambientar en los años 40 o 50, la época en la que la vida económica de esta zona giraba en torno a la compañía bananera. Es la historia de María. María, una niña inquieta y muy curiosa, llegó a Batambal y se quedó en silencio, contemplando horas de horas el paisaje. Respiró hondo y sintió la paz, la naturaleza pura, y comprendió por qué los habitantes de este lugar lo veían como un sitio sagrado, aquí, en el delta del Diquís. María escuchó un chasquido, y después otro, y otro más. Eran sonidos quebradizos que retumbaban prolongadamente en todo el delta del Diquís. Se ocultó detrás de un árbol y ahí vio sombras. Y de pronto vio una escena terrible. Era un hombre que con un mazo golpeaba una esfera de piedra hasta partirla en dos. El hombre se acercó a la pieza resquebrajada y le gritó: «Vos no tenés oro. ¿Por qué no tenés oro?». María comprendió que aquel hombre era un huaquero, uno de esos ladrones de piezas arqueológicas que buscaban oro dentro de las esferas de piedra. Y las esferas de piedra no tienen oro. Cuando aquel hombre se marchó, la niña se acercó a la esfera herida y sintió su dolor. La abrazó y una lágrima salió de su ojo y mojó la piedra. En ese instante, la niña se transformó en una esfera de oro que se elevó y se fundió con el sol. Y
se fundió con el sol para alumbrar cada día a Batambal y a todo el delta del Diquís. La sobria figura de este árbol centenario preside el Parque Público de Palmar Sur, en el que veo muchas esferas de piedra. No me canso de recordar que esfera es una palabra femenina. Ya hemos visto cómo las mujeres indígenas han destacado un sentido de las esferas vinculado a la mujer. En las culturas que fabricaron estas piezas, las mujeres fueron muy importantes, respetadas, incluso ocuparon posiciones de poder. Y ahora voy a conocer uno de los 4 sitios cacicales con esferas de piedra declarados en el 2014 por la UNESCO Patrimonio Mundial, Grijalba II. Puerto Cortés es una ciudad importante del delta del Diquís. Es la cabecera del cantón de Osa, en la península del mismo nombre. Situada a orillas del río Térraba, su historia está muy relacionada con la actividad bananera. Junto a esta ciudad, frente a un meandro o curva pronunciada del río Balsar, un afluente del Térraba, se encuentra Grijalba II. Llegar a este lugar, lo que más me llama la atención son sus estructuras circulares, donde se asentaron las viviendas principales de los caciques o gobernantes. Lo que vemos hoy en Grijalba II fue la parte importante de un poblado que llegó a tener unas 8 hectáreas de extensión. Por un camino de espesa vegetación, me dirijo a conocer la única esfera encontrada en este lugar. Es fascinante verla, solitaria y semienterrada, protegida por una capa de musgo en medio de la humedad del ambiente. Mide más de 1 metro de diámetro. Los investigadores la han analizado en su totalidad, pero la mantienen así para protegerla. Luego volveré aquí por otro sendero que hay habilitado, para que el arqueólogo Francisco Corrales me cuente acerca de su ubicación y significado. De momento disfruto de cada detalle en Grijalba II, lugar que debe su nombre a Alejandro Grijalba, el antiguo propietario de este terreno. Fue un trabajador nicaragüense que desarrolló su labor en la compañía bananera. Años después, cuando los arqueólogos descubrieron este lugar, Alejandro Grijalba se ocupó de limpiarlo, cuidarlo y apoyar la investigación para beneficio de la cultura. Vean qué objeto tan interesante, se llama metate y servía para moler maíz y otros alimentos. En Grijalba II se han descubierto hasta 10 estructuras de casas construidas en forma de rancho sobre muros de piedra caliza. 2 de esas viviendas fueron las principales, tuvieron hasta 20 metros de diámetro. Seguramente fueron la residencia de los caciques y las construyeron muy juntas, una de la otra, quizá para otorgar un carácter defensivo a este lugar. Me detengo
propongo observar estas piedras milenarias que han soportado el paso del tiempo, dejando una huella imborrable de la época precolombina de Costa Rica. Ahora vuelvo a la esfera, de la cual me ha llamado la atención lo bien conservada que está. Allí permanece aislada, quizás como centro de un lugar que fue utilizado para algún tipo de ceremonia. Hola Francisco. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí preguntando, ¿por qué en Grijalba II solo hay una esfera de piedra? Bueno, hemos visto que en varios sitios la esfera no está en el centro del poblado o con un conjunto de ellas, sino más bien en las afueras. Muy probablemente porque el lugar donde se colocó era de importancia para ellos, una importancia simbólica relacionada con leyendas o algo parecido. Son lugares como cercanos a quebradas o a la montaña. Entonces ahí se colocaba la esfera y la gente tendría, para hacer cualquier actividad alrededor de ella, venir desde el centro del poblado hasta acá, por ejemplo, y aquí realizar la actividad. ¿Qué otros materiales han encontrado aquí en Grijalba II? El asentamiento es bastante grande, mide alrededor de unas 8 hectáreas. Hay una zona como de 1 hectárea donde hay estructuras y afuera hemos encontrado grandes cantidades de fragmentos de cerámica con las cuales pues, eran ollas y diferentes utensilios, también algunas herramientas de piedra, particularmente unos metates que son unas piedras de moler, maíz, porque era la base de la alimentación, y otros elementos también asociados a la vida doméstica, hachas y parte también del producto que se generaba cuando se usaban todo ese tipo de cosas. Vi que hay una calzada casi perfecta a la par de un montículo. ¿Qué significa eso? Bueno, esos son empedrados que se ponían más bien al frente de lo que eran las residencias o las casas de la gente principal y formaban áreas muy bonitas, muy limpias, muy apropiadas, ya fuera para recibir a los visitantes o para que los miembros del lugar salieran a hacer sus actividades en una zona al aire libre, pero muy probablemente también para lo que llamamos actividades de tipo público, cuando la gente se reúne para alguna actividad que involucra a toda la comunidad de importancia religiosa o política. Entonces creemos que también eso señala la relevancia y el papel que jugaba la aldea en la zona de esta que es del río Balsar. Francisco, ¿por qué crees vos que todos y todas tenemos que involucrarnos en la protección de los sitios de patrimonio mundial? Bueno, la Declaratoria de Patrimonio Mundial es un enorme prestigio y un motivo de orgullo y de identidad para los pobladores de un país, como en este caso como Costa Rica. Lo que se quiere reconocer es que estos sitios tienen una importancia no solo para el país o el estado en que se encuentran, sino también para la zona y para el mundo, para la humanidad en general. Hay una etapa del desarrollo de la humanidad que está representada con estos sitios. Y entonces, si eso se afecta o se daña o se pierde también una etapa fundamental del desarrollo humano. Y por eso debemos conservarlo, porque nos genera orgullo, nos genera identidad y también nos genera beneficio, pues conservar esto y propiciar, por ejemplo, la visitación. Mientras camino por este lugar maravilloso, me doy cuenta de la importancia de las palabras de Francisco. De hecho, voy a hablar con Carlos, educador del Museo Nacional, y con Yajaira. Ella vive en Puerto Cortés. Su trabajo como guía turístico le permite generar ingresos y establecer rutas para que los visitantes conozcan el patrimonio cultural y natural del entorno. ¿Y esta zona tiene mucho potencial turístico? Claro que sí, está el Paseo Histórico de Puerto Cortés. Te comento, nos cuenta la historia de la compañía bananera acá en la zona. Pasamos por el río Grande de Terra, que es uno de los más largos del país. De ahí pasamos por sitios arqueológicos, luego llegamos a Sierpe y después a Puerto Jiménez. Lo que hemos podido con recursos donados, con actividades que hemos podido hacer es restaurar unas casitas que estaban en muy mal estado.
se han hecho en melina, en madera, en tablillas, se han pintado los muros o algunas casitas que todavía se podían rescatar en pintura, se ha hecho murales. Esa esencia de que fuimos, cómo fuimos, se ha perdido. Y a través de que hay que reinventarse en el área turística, vimos que es una gran oportunidad que tenemos. Y más allá, Rodolfo, de lo que es la investigación y la conservación, para nosotros es muy importante el empoderamiento de la comunidad para generar un verdadero desarrollo económico a partir de la cultura. Claro, yo voy a seguir conociendo este lugar muy interesante, así que chao, nos vemos, pura vida. Grijalba II es un lugar para visitar y disfrutar. Disfrutar de sus piedras, de su naturaleza, de su energía. No hay duda de que estos 4 sitios con esferas precolombinas son un orgullo para Costa Rica y el mundo.